decía que siguiendo con nuestro ciclo de conferencias que organiza Sofima en colaboración con Sofi, hoy, bueno, vamos a tener una conferencia, yo creo, que tiene un plus de interés, porque es que no se centra solo en aspectos filatélicos, sino que yo creo que incluso a los no filatélicos les va a gustar. Y eso es consecuencia del interés, yo diría que omnívoro, que tiene nuestro amigo Felipe, sí, sobre no solamente la filatelia, sino su pueblo, su entorno y su centro. Entonces hoy nos va a hablar del trenecillo. ¿Cómo se llama? ¿Trenecillo? El trenecillo de la Mancha. Muchísimas gracias, Felipe, y vamos a disfrutar. Muchas gracias a ti, José Manuel. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por haber venido. Yo, como muchos sabéis, a nivel filatélico lo que colecciono es la provincia de Ciudad Real, principalmente. Colecciono todo, incluido los sellos que pudieron, o sea, los sobres que pudieron circular ayer también me sirven, todo. Entonces también colecciono como temático, ya lo sabéis, los balnearios. Entonces, una vez estudiando los balnearios, voy a investigar en la provincia de Ciudad Real, digo, a ver qué balnearios hay y a ver si estos tenían algún tipo de tarjeta postal, algún tipo de sobre, algo que de las cosas que a mí me llama la atención, porque como ya me bien ha dicho José Manuel, soy policoleccionista, colecciono de todo lo que llega a mi poder lo guardo. Y entonces descubrí que había en La Mancha, o existió, un balneario muy famoso que se llamaba La Gredera. Este balneario ya no existe, bueno, dejó de existir en los años 20, ya perdió el caudal, tenía dos fuentes, ambas perdieron caudal y el dueño tuvo que cerrar el establecimiento. Y en los años 30, según cuentan las crónicas, ya no quedaba nada, prácticamente nada del balneario. Pero una de las cosas que me llamó la atención en la publicidad del propietario era que indicaba que había una parada de ferrocarril que salía de Valdepeñas y que tenía parada los meses desde el 15 de junio al 15 de septiembre en La Gredera, donde estaba el balneario, que es lo único que existía en la zona. Y bueno, luego si queréis os hablo más del balneario, ahora si queréis pasamos un poco y os voy contando un poco, introduciendo esto, digamos que ese trenillo empieza a circular en el 93, pero a partir del año 90 es cuando el promotor empieza a mover los hilos para ampliarlo. ¿Podemos pasar? Entonces aquí os he hecho, digamos, una descripción de, vamos, esto es una postal que tengo en la que se ve Ciudad Real, en la que se ve muy mal aquí, en la que se ven se debería de ver las vías, las comunicaciones postales que tenía en la época, tanto de ferrocarril como por camino, pero no se ve. Entonces, Ciudad Real es una administración principal de tercera clase, recibe el correo directamente de Madrid por la línea de Madrid-Badajoz. Madrid está aquí al norte, ya lo vemos, que bajaría la línea por Ciudad Real y se iría a Badajoz, sería el ambulante de Extremadura. Las líneas férreas que cruzan la provincia, porque digamos que dentro, digamos, del poco o del retraso que llevábamos con respecto a los europeos en el tema del ferrocarril, el nuestro empezó, digamos, a prosperar a partir ya de los últimos años del siglo XIX. Ciudad Real no andó mal parada, puesto que ahora veremos que nos cruzaban bastante líneas férreas y alguna transversal que teníamos pues nos cubría ciertos servicios de vuelos importantes en la zona. Entonces teníamos la de Madrid-Badajoz, que era el ambulante de Extremadura, y había dos diarios. Había un correo y un mixto. El Madrid-Cádiz, que bajaba por la antigua costa de Andalucía, bajaba hasta Cádiz. Este tenía también dos diarios, un correo y un mixto. Luego de Madrid a Valencia, por Alcázar de San Juan, pues teníamos la conexión para todo el Levante. Alcázar de San Juan debe estar por aquí, no se ve bien. Y tendríamos la conexión para todo el Levante. Y luego tendríamos la transversal de Ciudad Real a Manzanares, que enlazaba con Almagro, que vendría de, no sé, es que no se ve nada,
Por ahí. Voy a pasar. ¿Cómo se pasaba? Tienes que encenderlo. Es que igual no te lo he encendido. Alón. ¿Lo ves? No. En un lateral. Ah, sí. Ahí. Vale. Ya, sí. Ya se encendió la luz. Luego, las estafetas que tenía Ciudad Real en 1890, pues tenían en Almadén, Almagro, Almodóvar del Campo, Carrión de Calatrava, Daimiel, Herencia, Horcajo de los Montes, Malagón, Manzanares, Piedrabuena, Puerto Llano, Santa Cruz de Mudela, Torralba, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos. Luego carterías, en el ambulante de Andalucía teníamos las de Almuradiel, que es la que a mí me gusta porque mi pueblo Viso del Marqués está a 6 kilómetros de Almuradiel y es la que nos servía hasta principios del siglo XX, era nuestra estafeta de correos. Luego ya pusieron una en el Viso. Argamasilla de Alba. Luego en el ambulante de Extremadura teníamos Almadanejos, Argamasilla de Calatrava, Caracolllera, La Cañada, Corral de Calatrava, Fernán Caballero y Veredas. En la del Mediterráneo teníamos Campo de Cristán y Socuéllamos, y en el ambulante de Manzanares a Ciudad Real, Miguel Turra. Y luego teníamos otras carterías más pequeñas en Anchuras, Alcolea de Calatrava, Brazatortas, Calzada de Calatrava. Aquí ya tenemos una población que el ferrocarril hizo que posteriormente pasara de cartería a estafeta. Fontanosas, Mestanza, Moral de Calatrava, que también pasó a ser cartería gracias al trenillo posteriormente. Puerto Lapiche, que es Puerto Lápice, Solana, Tomelloso y Villarta de San Juan. Pues estas eran las carterías que tenía allí. ¡Viva! Las conducciones. En carruaje había conducciones de Ciudad Real a Piedrabuena, a caballo de Ciudad Real a Torralba, de Alcázar a Herencia, de Almagro a Calzada de Calatrava, de Valdepeñas a Siles y Alcaraz, de Socuéllamos a Belmonte, que era Cuenca, esto salía de fuera de la provincia, Daimiel a Villarrubia, Piedrabuena a Horcajo, Almadenejos a Almadén, Puerto Llano a Almodóvar y Veredas Fuencaliente. Entonces, no sé dónde apuntó. No sé si me he ido. Sí, y por peatón teníamos de Almagro al Moral de Calatrava, que cuando se instala ya el tren en el 93, pues desaparece, porque ya tiene el ambulante del trenillo de Valdepeñas a Calzada. De Manzanares a Solana iban peatón también, de Villanueva de los Infantes y Argamasilla a Tomelloso, de Herencia a Puerto Lápice y Villarta de San Juan, de Horcajo a Anchuras, de Caracuel a Corral y de Puerto Llano a Mestanza. Y ahora vamos a ver el origen del trenillo. El trenillo depende de la persona que dijera o que se refiriera a él, dependiendo de dónde estuviera, lo denominaba de una manera. Los valdepeñeros le llevaban el trenillo de Valdepeñas. Los del Moral decían que no, que era el trenillo del Moral, y los de Calzada decían que no, que era el trenillo de la Calzada. ¿Hasta cuándo dices que estuvo esto? Hasta el 63. ¿Sí? El trenillo que era un trenillo. Bueno, el trenillo, ahora os cuento, le llamaban trenillo principalmente porque el ancho de vía era de 75 centímetros. Entonces, si vemos el tamaño del tren, parecía el tren de la bruja de las fiestas de los pueblos, más que un tren comercial. Inicialmente el promotor quiso hacer el ancho más pequeño aún, 60 centímetros. Lo que pasa que le dijeron que eso era prácticamente, no iba a mover nada de carga, que era lo que se suponía que tenía que mover este trenillo, porque inicialmente se hace para sacar los productos agrícolas de una zona muy grande, que de otra manera no, bueno, les costaba Dios y esfuerzos con carros y con mulas transportar todos los productos de allí. Aquí se ve un billete que era como los habituales de la época, de cartón. No sé el importe, en este caso no se ve bien el importe. Y ahí vemos, para que os hagáis una idea, de las muchas estaciones que se hicieron, o de las pocas que se hicieron, eran muy... rústicas. Sí, vamos, no sé cómo diría yo, muy... Rudimentarias. Rudimentarias, ¿no? Esto es el cuarto de baño, que era un pozo ciego, y la casa donde vivía el jefe de estación. Bueno, aquí ponía eso, que así llamaban muchos los habitantes de los pueblos porque pasaba uno de los escasos ferrocarriles de vía estrecha de la Mancha que unía Valdepeñas y Puerto Llano.
Este modesto ferrocarril surgió como una necesidad de comunicar y dar salida a los productos agrícolas y minerales y agua. Ahora os contaré, en Valdepeñas no tuvieron agua corriente hasta los años 20 o por ahí. Por lo tanto, cuando se les secaban los pozos no tenían agua. Entonces el ferrocarril encontró un negocio que era el llevar el agua a Valdepeñas. Tenían un gran depósito donde la acumulaban y a través de las cañerías lo llevaban hasta unas fuentes donde era vendido a la gente de Valdepeñas. Dicen unas crónicas de ellos, o sea, unos números de ellos, que, por ejemplo, en verano, diariamente vendían entre 50 y 60 toneladas de agua. Prácticamente, yo creo que la totalidad del agua potable que se bebía en Valdepeñas. Sigo. La encomienda de Montachuelos, que fue un poco el origen, el por qué surgió este ferrocarril, fue una de las mayores y mejores encomiendas de la Orden de Calatrava. Y en el año 1815 tenía una renta anual de 125.000 reales. Estas encomiendas, porque cuando él accede a las subastas, ahora veremos en la desamortización, él, según unos estudios que yo he leído, se queda con más del 90% de lo que se subasta en la provincia. Y lo que hace es que crea una finca enorme, es mastodóntica. Y en el año 1861 la adquiere don Pedro Ortiz de Zárate y don José de Zuluaga. Este era su cuñado. Este sirvió un poco de testaferro al principio y se ocupó de hacer también compras para que digamos, no pareciera muy acaparador. Y el hombre Zuluaga vivía en Madrid, estaba casado con la hermana de la mujer de él. Bueno. Esto es muy curioso, no sé si corresponde a la realidad con el tema de la desamortización, pero os lo pongo porque lo tengo, como me gustan las cosas de Ciudad Real, conseguí este contrato de escribiente y pone comisión principal de arbitrios de amortización de la provincia de Ciudad Real. No sé si son los mismos escribientes los que tuvieron que hacer la parcelación o algo, pero bueno, es un documento curioso de 1841. Y dice que, bueno, pues que como está ofreciendo sus servicios en esa oficina, pues que le ofrecen un contrato y le pagan anualmente 720 reales. Y lo que le comunican y tal, es un documento pues, muy chulito. Digo, bueno, hablando de la amortización y cómo consigue Pedro Ortiz de Zárate la finca, pues bueno, lo pongo ahí. Pedro Ortiz de Zárate es la persona que, como os he comentado, se agencia todas las tierras de la provincia. Todo el campo de Calatrava prácticamente es suyo. Entonces este hombre nació en Oñate en el año 27, es hijo de Clemente Ortiz de Zárate Echevarría, que era titular del mayorazgo de la rama primera de la casa Garibay y Berganzo, y además era caballero maestre de Sevilla. Su madre, Juliana Urcelay y Aramburu Miner, pertenecía a una adinerada e influyente familia alavesa, casado con Casilda Zuluaga y Ajuria, de cuyo matrimonio nacieron 4 hijos. Vicepresidente de la Comisión Provincial de la Cruz Roja en Vitoria en el año 74. Esto lo sé por un artículo que escribió un amigo nuestro en Academus, Julio Peñas, que le tenemos aquí, y puso una carta de este señor, que creo que era de la colección de Birman, lo cual me llenó de satisfacción de pensar, yo mira, ya sé algo más que hizo este hombre en la vida, y aparece la dirección y todo eso. Meses antes de inaugurar la línea, cuando ya tenía prácticamente el hombre todo hecho, porque había convencido para hacer socios a toda la provincia de Álava, a todos sus amigos de la YESET de allí. De hecho, hay algunos muy interesados, como veremos posteriormente, que luego pasa a la titularidad, digamos, de la dirección de la compañía, un azucarero de la zona alavesa, la azucarera alavesa, no sé cómo se llamaba, pues que tenía muchos intereses, por lo que os contaré después, en el que se hiciera el trenillo, porque de él dependía el de recibir la materia prima, que era la remolacha azucarera que se producía en la vera del río Jabalón, donde estaba, digamos, el medio de la finca de este hombre. Y meses antes de la inauguración de la línea, el promotor y el impulsor del ferrocarril manchego se vieron involucrados en un fatal accidente ferroviario ocurrido el 14 de julio del 93, o sea, fijaros que luego a poquito se inauguraba el trenillo.
por el descarrilamiento en Anzuola del tren Correo que cubría la ruta Zumárraga a Bilbao. El accidente se saldó con 6 fallecidos y más de 40 heridos. Él, la mujer y el hijo mayor acabaron bastante mal, se recuperaron, pero las hijas no, las hijas sufrieron mejor suerte y no les pasó mucho, fueron contusiones. Era curioso, habían mandado al servicio doméstico en coche a la playa y ellos decidieron ir por seguridad en el tren. Y aquí tenemos, bueno, el 24 de febrero, me he pasado, sí, me he ido. Así, la línea se abre el 22 de diciembre del año 93, como vimos meses después del accidente, aunque el viaje inaugural se realiza el 29 de enero de 1894. A las 8 de la mañana parte el tren de Valdepeñas hacia Moral de Calatrava, la locomotora portaba 6 banderas y en los vagones viajaban las distintas autoridades. A las 2 de la tarde regresó nuevamente a Valdepeñas. Su recorrido, en medio de viñedos, campos de cereal y olivares, era Valdepeñas, ahora vemos aquí las estaciones que tenía, los apeaderos de los baños de la Gredera, como os he comentado antes, y si os leo lo que había allí, bueno, es alucinante, ahora es un descampado, pero según la publicidad, aquello era un macrocomplejo, luego os lo leeré, por curiosidad, que para ser el siglo XIX finales está muy bien. La construcción parece ser que comenzó en calzada, descargándose los materiales en la estación de Almagro. Sabéis que había una línea transversal de Ciudad Real a Manzanares que pasaba por Almagro. Las locomotoras y los vagones de mercancías y de pasajeros procedían de Bélgica. Bélgica también, aparte de ser el proveedor de todo el material, eran socios también de la sociedad. Participaban dentro de la sociedad. Era muy habitual que ellos, cuando intervenían, no solo vendían el material rodante y todo, sino que participaban como accionistas. Las estaciones estaban dotadas de todos los adelantos de la época: teléfono de interior, relojes, campanas, andenes, cambios de aguja, muelles y viviendas para el jefe de estación y capataces de vías. El 24 de febrero de 1903 se inaugura el tramo de calzada de Calatrava a Puerto Llano. Esto se debe principalmente a que ya la compañía y la sociedad están pérdidas. Es una sociedad que prácticamente, aunque al principio tuvo algún tipo de, digamos, de beneficio, posteriormente la compañía fue perdiendo dinero. El mantenimiento era mínimo, eximio, no se preocupaban de nada. Los descarrilamientos continuos, las traviesas estaban podridas, es decir, a veces hasta la gente se bajaba del trenillo y ayudaba a volverlo a encarrilar en la vía para que éste pudiera continuar. Y las velocidades eran vertiginosas, son como las del AVE. Creo que en sus mejores momentos llegó a los 20 km por hora cuando los equipos eran nuevos, pasando a los 15 km por hora. O sea, lo que permitía que cuando los vendimiadores, que en la época de la vendimia, pues hombre, el Ortiz este necesitaba mano de obra, iba gente de Valdepeñas a vendimiar, pues la gente, como iba tan lleno esos días el ferrocarril, le daba tiempo a bajarse, cogerse un racimo de uvas, subirse, hacer su piso o lo que fuera y subirse, nada tiempo, no perdía el tren. El tren iba a velocidad vértigo. Y entonces este trazado se hace con la única y exclusiva de darle un atractivo más a la línea e intentar enlazar las líneas de MZA de Valdepeñas con Puerto Llano para intentar colocárselo a alguien. Es decir, vamos a vender el trenillo, que es ruinoso, pero vamos a darle algún valor añadido para que el que lo compre, bueno, pues vea el atractivo de la zona. MZA, claro, cuando le proponen que todo el terreno digamos, que rodea la estación es propiedad de MZA, pues el terreno que le da esto para que monten la estación, digamos que logísticamente es inviable. Ahora os enseñaré luego una foto para que veáis la diferencia de niveles que prácticamente hace inviable el trasvase de mercancías. Lo que MZA no quería era, al fin y al cabo, los veía como competidores y no quería ayudarles a que salieran adelante. Pero ellos siguieron adelante y es a raíz, digamos, de esta nueva ampliación de capital y de inaugurar la nueva línea, cuando ya era muy mayor Ortiz de Zárate, y todos los deudores de la compañía se ponen de acuerdo, le echan y nombran a José María de Zabala, al nuevo presidente
de la compañía del Trenillo, es decir, le quitan al que había estado hasta ahora, al fundador, el presidente de la compañía, lo apartan y digamos que empieza otra nueva etapa en el Trenillo. Y entre ellos su ideal es eso, intentar colocarle a alguien el muerto. Entonces lo rescatamos No más sé. abajo. ¿Se me ha parado? Apunta más abajo. Como la tele. ¿Oído? Las empresas. Bueno, la bonanza económica de principios de siglo producía beneficios en la cuenta de explotación de la compañía, pero ocurría con todo lo demás, que entre los años 14 y 23, la Primera Guerra Mundial y la posguerra, dejó una situación caótica con muchos problemas de repuestos, suministros de carbón y la consiguiente disminución del tráfico de personas y mercancías. Las previsiones económicas de la compañía no estaban saliendo como se esperaban y los costes de explotación eran mayores que los ingresos, por lo que se negoció su traspaso con el Estado español, al que le interesaba mantener la línea al tratarse de una zona de escasas comunicaciones. Es decir, ya el gobierno republicano, en los primeros años de la República, de la Segunda República, uno de los problemas que tiene es el ferrocarril. En este caso, yo me voy a limitar solo a hablaros de aquí, de este. El 31 de diciembre del 31 pasa a depender de la explotación de ferrocarriles del Estado F, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Sería la primera expropiación de un ferrocarril que se hace. Pero una expropiación un poco extraña, porque la propiedad seguía siendo de los accionistas. Es decir, la compañía seguía funcionando, pero ya no explotaba la compañía, lo que eran los ferrocarriles. Entonces, ni fueron indemnizados ni nada, es decir, eso es suyo, pero nosotros lo utilizamos, lo hacemos, seguimos explotando por el bien de la comarca. En los años 40 se intentaron, por parte ya del Estado, intentaron mejoras, pero el ancho de vía imposibilitaba cualquier tipo de gestión. Era un ancho que no era viable, puesto que no lo había, en el resto de las líneas no tenían el mismo, entonces no. Hay una pregunta respecto a esto. Más abajo. El ancho de vía se lo inventaron porque no coincide ni con El el tren de Carcagente, el 80. ni con los FEBE, el Sí, 75 has dicho. Luego lo explicas, vale. Pero ahora Vale. creo que por aquí lo pongo. Vale. Ahí, míralo, ahí lo tienes. Mira aquí. Me he precipitado. Dice, pero las iniciativas de los años 40 no se llevaron a cabo y seguramente, ¿no?, por el ancho de vía, el mayor inconveniente. Este ancho de vía de 75 centímetros fue muy escaso en España. Solo los ferrocarriles de San Feliu a Girona y el de Flas a Palamós y Girona tuvieron ese ancho y fueron de uso público, existiendo algunas líneas más, pero solo de uso industrial. El tiempo iba en su contra y la amenaza de cierre pendía cada vez sobre este anticuado tren. En el 56 se hizo un esfuerzo para mejorar la línea, con nuevas locomotoras, un tractor diésel, que se empleó la primera máquina diésel hecha en España, pero todo fue en vano. De nada sirvió tanta modernidad, ya que el carácter agrícola de la zona no servía para rentabilizar el transporte. Su empleo industrial se limitó a las canteras de basalto. Es que he oído decir que el día que más público llevaba eran 8 viajeros por trayecto, y salvo el correo, que era obligatorio porque llevaba todas las mañanas, salía el correo y bajaban los carteros de la línea a recoger las sacas, que luego por la tarde, en el que subía de Portollano, las dejaban. Y luego más adelante, en los años 40-50, el tráfico de películas. Se veían películas en los pueblos y venían en unos sacos y era lo que llevaban los ambulantes Pero vamos, había la zona, es que era, claro, en España en aquella época, imaginaros, y esta zona mucho más deprimida, había mucho analfabetismo, mucho tema clerical, los curas estaban muy involucrados, los pueblos eran como, no sé, de hecho se sigue visitando La Mancha, seguimos encontrando Semanas Santas tan peculiares que como parece que no ha pasado el tiempo. Yo cuando voy a Calzada de Calatrava y veo películas o nodos del pasado, prácticamente todo sigue igual, se siguen haciendo las mismas, digamos, se siguen vistiendo con los mismos trajes, siguen saliendo las mismas figuras, el pueblo sigue comportándose igual, aunque luego no vayan a misa, creo que a lo mejor luego no van ni a misa, pero... El problema era eso, que había mucha incultura, y los chicos con 8 o 9 años ya eran pastores, y antes iban a... Entonces, cartas, el cura, el guardia civil y
Maestro. Y ni esa. Ahora no habrá ni maestro. En la estación de Vigo se construyeron vías apartaderos para facilitar carga y carga en el transporte de mineral, pensando la compañía que esto pues animaría un poco los tráficos de explotación. Y el 1 de septiembre de 63 cesó la explotación de la línea y se desmantela totalmente. Las vías locomotoras y estaciones tuvieron un triste final, el derribo y el desguace. Y este es el parte en el que mandan la orden para que se suspenda con el servicio, diciendo que el 1 de septiembre de 63 dejará de funcionar definitivamente en todo su recorrido el ferrocarril de Valdepeñas a Puerto Llano, por lo que no deberán admitirse facturaciones de ninguna clase con destino a sus estaciones, etc. Con eso acaba ya que posteriormente las mismas compañías que manejaban este ferrocarril ganan un contrato y empiezan a usar, tienen la misma línea, os enseñaré luego unos vales de transporte, pero lo hacen por vía, por surface, por carretera. Aquí tenemos unas fotos que he sacado del libro que ahora os enseñaré, de donde he sacado mucha información del hijo de un maquinista del Trenillo, que es aficionado al tema ferroviario. Pertenece en Valdepeñas a una asociación que se llama El Trenillo y que se dedican pues, al estudio, a la conservación y a la memoria de este singular tren que circuló por La Mancha. La verdad que queda poco material, porque yo estuve el mes de febrero visitando Valdepeñas y ya que estaba allí quise ver el museo y me encontré con la sorpresa de que el museo solo se abría el domingo de 12 a 1. Bueno, pues dije, el domingo estoy aquí, el domingo 12 y cuarto, 12 y media, 1 menos cuarto, y allí no abrieron, me lo perdí. Luego me dijeron, cuando ya fue tarde, que había que llamar al encargado para que me abriera y me enseñara lo que tienen. Tienen una maqueta del Trenillo, ellos, y no sé qué más material tienen. Y este hombre, que luego os enseñaré, Miguel Antonio Maldonado, que es hijo de maquinista, pues escribió este libro, El ferrocarril de La Mancha. Y muchas de las cosas que os cuento y fotos son de aquí. Otras, al libro lo único que le falta es el tema postal, que es lo que yo aporto ahora muy poquito, porque muy poquito, no tengo nada prácticamente. Pero yo le hubiera dicho a él, oye, haber escrito algo acerca de, porque fue un tren correo y tenía a mí me contaba el hijo y hermano del los últimos ambulantes de este trenillo, que claro, que no se acuerda de mucho porque su padre murió joven, pero sí recuerda que la madre les preparaba las tarteras con la comida a los ambulantes, porque claro, si iban por la mañana y hasta por la tarde-noche no volvían. Entonces, pues, pero que no recordaba nada más, que lo sentía mucho, no tenía ni fotos, ni recuerdos, ni nada, que le pedí, y pues nada, lo que esta gente tiene en su museo. La estación de Valdepeñas está justo, la nueva está aquí enfrente, pero de ello ya no queda nada. Y esto es hacia Miló, hacia Puerto Llano, que era la zona más escarpada, porque la mayoría, el tramo hasta Calzada de Calatrava prácticamente era liso, era llano, no había ningún tipo de pendiente. Y aquí tenemos, bueno, no se ve, esto es un timetable, un horario del tren de Valdepeñas a Puerto Llano, en el que manda el correo y va diciendo cuándo y dónde para y las horas, no se ve nada. Esto es en el año 33, es el mapa postal de Ciudad Real ya, en la que ya pues no se ve bien, pero esta sería la oficina central de Ciudad Real. Las negras serían oficinas normales de correos y las de notitos serían carterías. Y es curioso que en la ruta del ferrocarril sitúa este cartel postal, o sea, este mapa postal, paradas como la de Balnearios de la Pedrea como cartería, cuando no había cartería. Me imagino que se debe referir al ambulante, que al parar allí, como ahora veremos, a lo mejor también podía recibir en mano algún tipo de carta. Pero que yo sepa, igual que en Miró lo da como cartería y es una pedanía porque el pueblo está más cercano, ya está a 3 kilómetros. Y él siempre ha funcionado con Almagro. De hecho, el tren ni le afectó. Los viajeros y todos seguían desplazándose por Almagro y no usaban esa parada.
Y aquí pues hago un poco de rollo, ¿no? El viejo tren fue uno de los principales medios de comunicación en la zona, ya que unía la línea Madrid-Andalucía en Valdepeñas y Madrid-Extremadura en Puerto Llano. Además, el aceite, el vino, los cereales se producían en la zona, eran comercializados a través de sus vagones de carga. Su importancia para la provincia, que hasta se sacaran coplas. Allí era muy típico, en Ciudad Real es muy típico sacar coplillas, sobre todo en carnaval, a todas las cosas, a los políticos, a todos. Y aquí sacaron esta del Tenido del Moral, no puede salir de noche, se asusta de las olivas y descarrilan los coches. Curiosamente, nunca circuló el trenillo por la noche, siempre fue de circulación diurna, nunca tuvo circulación nocturna. En otra época, que los tiempos se medían de una forma diferente, cuando las uvas estaban maduras, lo que os contaba era costumbre entre los viajeros bajarse en las cuestas, coger unos racimos y volverse a subir. El trenecillo hizo posible durante décadas la comunicación de muchos pueblos. Venían los comerciantes, iban agricultores y estudiantes, llegaban los llantos de tristeza, muchos de los inmigrantes de los años 40 y 50 lanzaron su última mirada a los pueblos que les había visto nacer y una vez por última vez a sus pueblos. Bueno, un poco es la historia, que el tren era muy importante, sobre todo fue muy importante en el Moral y en Valdepeñas. En el Moral, la población, aunque cuando se puso la estación estaba a las afueras de la población, al finalizar y cerrarse el 63 ya estaba dentro de la población, lo había absorbido porque habían crecido almacenes, almadrabas, y todo tipo de industrias alrededor y viviendas, con lo cual llegó y en Calzada igual. Aquí tenemos el puente sobre el río Jabalón. Este debe ser de las fotos más antiguas que hay, lo digo por la indumentaria de la señora. Carbón, ya sabéis que venía de Puerto Llano, y agua en el Moral había las puertas, con lo cual se dedicaban a venderla a Valdepeñas, con lo cual tenían la materia prima. Este es lo del balneario que os he contado, y si queréis, vamos, voy a ser rápido porque quería que iba a ser más rápido y muy lento. Bueno, dice que el balneario es de la propiedad de Andrés Cañadas Gómez y se halla situado a 8 kilómetros del Moral de Calatrava y a 10 de Valdepeñas, sobre la línea férrea de este punto a Puerto Llano, cuyos trenes paran en el apeadero de la Gredera desde el 15 de junio al 15 de septiembre, para dejar y tomar bañistas. Quiero saltarme esto. Dice, en muy pocos metros estará el establecimiento, compuesto de muchas y buenas casas, con habitaciones para familias amuebladas, con mesas, sillas, camas de hierro, con sus somieres y colchón de muelles, cuartos solos o separados con muebles. Hay buena cantina, muy bien surtida y esmerada carnicería al lado de la gran piscina, cuyas aguas se renuevan diariamente. Está el amplio salón de recreo con 255 varas cuadradas y un magnífico piano para distracción de los señores concurrentes, y en otro pabellón hay una gran caldera de vapor para los baños de pila, que son independientes y pueden tenerse a la temperatura que se desee. Bueno, pues... ¿Qué fecha tiene eso? Pues esto debe ser de principios del siglo XX, de 1900. Es muy curioso. Y luego habla sobre el análisis típico, sobre todo en aquella época estaba, digamos, destinado a esta enfermedad venérea, la sífilis, que era la más habitual, y luego pues las típicas gastrointestinales, vamos, del aparato digestivo. Era agua bicarbanatada, ferruginosa, y tenía dos fuentes. Una era curiosa, una la daba con burbujas y salía transparente en el vaso cuando se depositaba, y a escasos metros, o sea, a poca distancia que estaba la otra fuente, se volvía turbia por el hierro que contenía y era sin burbujas. Es decir, era como si fuera un barril de estos de agua. Bueno, entonces vamos a ver los matasellos que yo tengo del ambulante, que son muy pocos. Llevo 5 años desde que descubrí que existía buscándolos y no los encuentro. Y cuando los encuentro, a €1 o a menos. O sea, pero vamos, son rarísimos. ¿Y cuál es la inscripción? ¿Que es que se le fatas? Ahora lo vamos a ver, lo tengo más bonito. Este es lo que os pongo, son los primeros que tengo del medallón, y ahí vemos que uno de esos señores debe ser el ambulante. Ahora no me diréis cuál. Pero vamos, Mira a ver si le Son 4. uno de ellos tiene que ser. Estaba en el otro lado. Y la única matasellos que tengo bonito es de un extranjero que se fue por La Mancha matasillando de favor a todos los ambulantes que veía, y es lo único que hay bonito que se conserva. Aquí se ve muy mal por la imagen,
pero vemos que ahí tenemos el ambulante ascendente 2 que va de Valdepeñas a Puerto Llano y el descendente de Puerto Llanos a Valdepeñas, el ambulante ascendente 1. Claro, no corresponde, no están circuladas para nada, y puso el tipo unos nombres de Bélgica y otro de Holanda, pero no han circulado, esos son de favor, pero gracias a eso tengo el matasello. Y esta es una tarjeta postal muy curiosa de Moral de Calatrava. La totalidad de las cartas que yo tengo de Ciudad Real de esta zona de estos años son con el de la cartería. Salen con el sello de la cartería. Encontrar uno con el ambulante, pues bien, porque el señor llegó tarde y se fue corriendo a la estación, o algo pasaría, porque es el único que tengo así. Lo demás no lo he traído, pero todo el Moral de Calatrava son iba y salían de allí, con el trenillo. Y esta es la única que es el trenillo por la tarde cuando venía de Puerto Llano a Valdepeñas. Es curioso porque siendo el trenillo tan pequeñito, la información que yo tengo, pero no sé yo si es correcto o no, es que los ambulantes tenían una oficina postal dentro del tren, con sus mesas y su matasello. Este yo creo que iban apelotonados allí, porque los convoyes que yo veo en las fotografías no están... Claro, yo creo que iban ahí, por eso en la foto se ven los cuatro, debería ser el revisor, el maquinista, el que tira el fogonero y vais usted a saber quién. Y con 8 pasajeros le sobraba el tren. Claro, pero entonces no sé si esto le diría, Pepe, bueno, está tan mal hecho que seguro que lo hizo contra la pared. Y en el 50 estaba todavía el del 19. Sí, no lo cambiaría. No, es en toda la vida, si no se cambiaron ni las traviesas. Era la austeridad llevada a su máximo esplendor. O sea, aquello era todo austero. Efectivamente, ya matasellos El mismo original. prácticamente. Y luego había cartas como esta, pues que vemos que también circularon al final por el trenillo. Es una carta que sale de Almodóvar del Campo el 15 de septiembre y llega a Puerto Llano el 15 de septiembre, el mismo día. Se la envían al trenillo al día siguiente, porque el trenillo se ve que ya no llegaría, no enlazaría, y aquí vemos, esta es la llegada en el Moral de Calatrava. No se ve muy bien, pero yo sé que es Moral de Calatrava, Ciudad Real. Y esta carta también es curiosa por su contenido, porque dentro, el año 24, está contando que en Almodóvar del Campo, en julio o en agosto, porque esto es septiembre, un señor que tenía coche, lo había metido con el grano de ese verano, lo había metido en el almacén. En aquella época no había gasolineras, entonces tenía que tener los depósitos de combustible y tenía allí el hombre todo, el grano, el coche y el combustible, con lo cual, agosto... sí. 40 grados a la sombra, y se echaría un truja. Y entonces decía eso, que lleva a presumir poco de coche, por lo visto era un coñazo el tipo, y dijo, esto se nos ha quitado ya, se le ha quemado el coche. Y las de calzada, pues mira, esta es de principios de... Fábrica de petacas. De 31, fábrica de petacas, que era... Ahí al haber corderos, el corderos del queso de manchego y tal, pues había mucho fabricante, y en mi pueblo también lo había, de petacas. Las petacas son donde metían el tabaco antiguamente los fumadores. Sí. Y había Antiguamente, y los chicos ahora. Y los puros también se metían en pero estas hechas a mano. Lo harían de piel de cordero, claro. Sí, claro, de piel de cordero curtida. Petacas de los puros y del coñac. Sí, pero ellos ahí solo eran petacas, que era lo que se consumía, que lo que el picadillo es el caldo de gallina y la petaca. Y todo funcionaba, lo traigo más por eso, porque todo funcionaba con los matasellos de las carterías de las poblaciones. Y esta es muy simpática, porque se la mandan al camarada tal vez, Casa Filatélica. Acertaron plenamente. El camarada me llevó a Camarada sí era. Sí, pero amigo, 12 de diciembre del año 38. Este Pero los hombre falangistas estaba eran vendiendo camaradas. las primeras hojitas bloque en Bruselas como loco. Aquí estaba su mujer, no estaba. Esta carta la llegan a coger aquí los falangistas. No, pero los Y falangistas hacen un son par de camaradas. preguntas. De hecho, todavía Madrid era Madrid. Sí,
Sí, pero él estaba en Gálvez, estaba en Bruselas, vendiendo las hojas bloque de... Lo que pasa es que la denominación camarada Bueno, vale lo mismo para los... Valió para y no os he contado que bueno, que el periodo de la guerra civil, cuando comenzó el conflicto, la UGT se hizo cargo del expropió el Trenillo, claro, hasta que acabó la guerra, lo socializó. Y entonces esta carta viajó en aquel momento. Teníamos libre todo, porque salías de Puerto Llano a Ciudad Real o por Valdepeñas, salías a Alcázar de San Juan y de ahí teníamos la herencia libre, y con todas las certificadas y toda la correspondencia que tengo de Valencia, de Barcelona, de toda esta zona que estaba, que había, digamos, facilidad para transportar el correo. De otras zonas no. Y luego anécdotas. Os he traído un par de anécdotas. La captura de Honorio Sánchez en la Alameda. Honorio Sánchez participó en el asalto y en el asesinato del tren corredor. Eso es. Entonces el hombre, cuando ya se chivó a alguien... Sí, si queréis os lo leo. Bueno, pues que a las 7 de la mañana un capitán de la Guardia Civil, el capitán Ibáñez, recibe un telegrama diciendo que tiene que personarse en una pedanía cercana a Calzada de Calatrava a detener a un sospechoso de este crimen. Y en virtud de ese telegrama, el hombre, pues con una dotación de 3 parejas de la Guardia Civil, se montó en el Trenillo, en Valdepeñas, y se fue para Calzada. Cuando llegaron a Calzada, en aquel preciso momento, se disponía a partir a Almagro la diligencia automóvil que había, que fue requisada y desalojada, es decir, bajaron a todos los viajeros que en ese momento iban a salir y dijeron, alto a Guardia Civil, fuera. Y se montaron ellos, junto con una pareja de Calzada. El automóvil partió velozmente con los guardias por la carretera de Puerto Llano con dirección a una finca denominada La Alameda, propiedad del marqués de la Concepción, vecino de Almagro. Asegurada convenientemente la vigilancia de la casa donde habitaban, Honorio se procedió a la detención de este, para lo cual se valió de una estratagema. Serían las 12 menos cuarto de la mañana cuando llamaba a la puerta de la casa el cartero de Villanueva de San Carlos. Villanueva de San Carlos es una pedanía que está muy cerca de Calzada, pero se ve que le correspondía a este cortijo, el cartero, que fuera a llevárselo. Justo Sánchez Zamora como si fuera a llevar correspondencia. Al cartero le seguía el capitán Ibáñez, el teniente de puesto de la Calzada, don Juan Sánchez de Paredes y varios miembros de la Guardia Civil. Rafael Sánchez, padre de Honorio, y este salieron juntos a abrir la puerta a la llamada del cartero. Honorio, al ver a la Guardia Civil, sufrió un desvanecimiento, era un poquito cobarde, me parece. Y fue preciso sujetarle para evitar que cayera al suelo. Luego se quiso suicidar, pero es como si yo me quiero suicidar así con esto. Digo, quiero suicidar. No, pero... El capitán, y luego, bueno, lo esposaron y sin pérdida de tiempo lo llevaron a Calzada, devolvieron el automóvil y cogieron el ferrocarril de vuelta a Valdepeñas. Y allí ya comunicaron que habían hecho el trabajo. Luego también tengo otra pequeña anécdota con el Trenillo, con el correo y tal, que es Miguel Hernández. Miguel Hernández, el conocido poeta, pues ha publicado una serie de obras y una serie de escritos ha publicado últimamente, y hay una serie de cartas que hacen alusión al Trenillo y por eso os la comento. Él estuvo en marzo del 36, estuvo allí porque estuvo por el Valle de Alcudi, porque digamos que conoce a José María Cosío de Escasa Calpe y le contrata para que hable sobre las plazas de toros de la provincia de Ciudad Real. Y con tal motivo se desplaza a Ciudad Real, a Puerto Llano. Pero también participa dentro de las misiones pedagógicas de la República. Con lo cual, mata 2 pájaros de un tiro. Y está durante una zona en un hotel de allí de Puerto Llano, en la calle Albuán, en el Hotel Castilla, que desde allí ya él va trasladándose a los diferentes pueblos del Valle de Alcudia. Y después de algunos días de estar allí en Puerto Llano, se traslada a Valdepeñas en el Trenillo. Y le escribe a su novia y le dice: hoy me encuentro en Valdepeñas desde las 12 del día y estoy completamente cansado del viaje que he hecho en esta mañana en un tren muy malo. Pero me acabo hecho polvo, imagino. Desde Valdepeñas se traslada a otros lugares, llegando hasta pueblos que lindan con la provincia de Jaén. En ellos se sigue alternando su trabajo para la editorial Espasa con las tareas de las misiones pedagógicas. Se justifica ante Josefina por no poder escribir con más frecuencia. Yo me han llegado a mis oídos que este hombre, mientras estuvo allí, tuvo una affair con una maestra
de un pueblo de Mestanza, y que durante ese tiempo se jubiló y se olvidó de la novia, no le escribió. Pero él ahora explica el por qué no escribió. He estado trabajando en unos pueblos donde no hay luz eléctrica. Si no hay luz no puede escribir el hombre. Y el correo sale de ellos cada 8 días. Son unos pueblos que están muy apartados, en plena sierra, y aunque hubiera tenido de escribirte, me hubiera sido imposible hacerlo por el motivo que te digo. Ya. Bueno, es lo que dice el hombre. Y aquí es lo que os comentaba de cuando ya el trenillo deja de funcionar, pues ya es por carretera. Entonces la línea sigue funcionando, tienen la concesión, les conceden una concesión de un año, pero ya lo que va, ya tenemos 2 paradas. Les da lo mismo, porque ya es la misma sociedad. Puede bien de la línea de Valdepeñas a Puerto Llano o bien de Puerto Llano a Calzada. Estos son envíos de películas, transporte de película, de equipaje, y de equipaje que se lo daban, los bultos se movían de esa manera. Películas no era mucho, mira, ¿qué números? 000. Sí, estamos viendo 2. Sí. Sí. Bueno, no tiene un 700 más. Bueno, es que tengo un taco así, ¿eh? Tengo todo. Todas las películas. Lo que pasa es que yo no voy a traer todas, voy a hacer, poner muy repetitivo, muy cansino. Y luego gestiones. Los choferes se ve que hacían gestiones para los particulares en los pueblos y les cobraban, luego ponía 15 pesetas, gestión de renovación del carnet de identidad, no sé, se me ocurre pensar cualquier. O sea, que los propios choferes que aparte de transportar hacían gestiones a los del pueblo. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.